tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la parashá semanal. Hoy con una parashá, bueno, como siempre, ¿verdad? Preciosas, espectaculares. Así que queremos agradecer al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra. A todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, muchas gracias por su compañía. La intención nuestra es que podamos juntos crecer en el conocimiento de las sagradas letras, de la palabra del Todopoderoso, y a todos aquellos que están en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom. También gracias por estar con nosotros. Hoy nos corresponde, queridos hermanos, la parashá Vayetze. Vayetze, que se encuentra en Génesis, en el capítulo 28, empieza desde el verso 10 y se extiende hasta el capítulo 32, hasta el verso 3. Parashá Vayetze, que significa y salió. Antes de iniciar con nuestro estudio, como hemos venido haciendo de unas semanas para acá, hemos querido dedicar el estudio de esta parashá por todas aquellas personas que necesitan refúa eshlema. Y hoy queremos dedicar, precisamente este estudio por estas personas, para que el Todopoderoso en su infinita misericordia traiga refúa eshlema a sus vidas, como es el caso del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Chaim Frin, del rabino Shalom Arush, del rabino Miguel Kanievski, de Sonia María Moya Bad María o hija de María, por Natalia Carmona, hija de Marta, y por María Elena Celaya, hija de Miriam, Celaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso todos ellos puedan recibir sanidad completa, refúa eshlema. Moisés, cuando su hermana Miriam fue llena de lepra a causa de haber dicho algo en contra de Moisés, donde el Todopoderoso pues le castiga con la lepra. Bueno, no era la lepra como comúnmente conocemos hoy en día, ¿verdad? Sino una lepra de índole espiritual, conocida como Zarat. Y Moisés hizo una plegaria al santo y bendito es, y le dijo, el na refánala. Dios, por favor, sánala, por favor. De la misma manera, pedimos al santo y bendito que pueda traer refúa eshlema a cada una de estas personas. Amén. Como siempre, empezamos con el contexto de dónde venimos, de dónde estamos partiendo. Bueno, recuerden que venimos de la parashá Toldot, que habla de los descendientes de Isaac. En ese capítulo, o más bien en ese estudio de la parashá, pudimos ver muchas cosas. Vimos, por ejemplo, el nacimiento de Jacob y Esab, o Esab y Jacob, porque Esab, bueno, nació primero o salió primero que su hermano Jacob o Jacob. Recordamos que en ello, pues su madre estaba muy angustiada porque sentía que se moría, porque había como una lucha, como una revolución dentro de su vientre, y era la lucha entre estos dos hermanos. Posteriormente vemos, ¿verdad?, que ella pues le pide al Eterno que le diga qué es lo que está pasando y le dice, bueno, es que hay dos naciones en tu vientre y bueno, el mayor servirá al menor. En medio de la parashá vimos lo que ocurre con la primogenitura. La primogenitura era de Esab, pero vemos ahí donde Esab vende la primogenitura por causa del hambre y acepta cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Posteriormente vemos una situación donde
hubo un engaño, ¿verdad? Donde Jacob se hace pasar por su hermano y recibe la bendición de parte de su padre como si fuera el primogénito. Y después de eso, pues Esab siente un dolor muy profundo y un odio muy fuerte hacia su hermano, pensando en vengarse por este engaño que había sufrido. Pero bueno, les invito a ver en nuestro canal de YouTube esa eh, estudio de la Torá para que usted pueda, pues, verlo las veces que usted quiera y que pueda, ¿verdad?, repasarla y pueda aprender muchísimo, ¿verdad?, en esa parasha. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura. Vamos a iniciar con la lectura, capítulo 28, verso 10, y vamos a iniciar. Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. Él llegó a cierto lugar y se quedó allí en la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra, y con su extremo llegaba al cielo, y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Entonces, de repente, Adonai estaba parado allí junto a él y dijo: Yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu será. Será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti, por ti tú serás, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y dijo: Ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: Este lugar es temeroso, esta tiene que ser la casa de Elohim, esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza y la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó al lugar Beitel, casa de Elohim, pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto: Si Adonai Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima parte a ti. Amén. Amén, Baruch Hashem. Bueno, quiero recordar esta imagen que presentamos en la parasha anterior, en la parasha Toldot, donde hablamos de las cosas que sucedieron. Y aquí hay una gran enseñanza, porque la Torá nos enseña que siempre que nosotros realizamos una acción, ya sea una acción positiva o una acción negativa, siempre va a haber, ¿verdad? Pues eh, un fruto de ello. O sea, siempre va a haber una consecuencia por causa de la acción. En este caso dice verso 27:13, la palabra sobre mí acá es alay, que está compuesta por las letras Ain, Lamed y Yud. ¿De qué se trata esto? Porque tal vez usted dice, bueno, yo no recuerdo, o sea, no sé de qué están hablando. Por eso le invito a que pueda ver el video anterior del estudio. Esas fueron las palabras de la madre de Jacob, que dijo, no, porque su hijo le dijo, madre, pero yo no quiero engañar a mi padre y que él se entere que lo estoy tratando de engañar. Entonces la madre le dijo, sobre mí sea la maldición. Dijo, la palabra acá es alay, dijo, alay, sobre mí sea la maldición. Y entonces dice que esta palabra, alay, está compuesta por esas tres letras en hebreo, que es la Ain, la Lamed y la Yud.
La madre de Jacob dijo que la maldición cayera sobre él, pero nadie carga con la culpa del otro. Y eso es algo que usted tiene que tener muy claro. Usted que tal vez nos está viendo por primera vez, usted que está empezando a estudiar la Torá, tiene que saber, quedarle muy claro que nadie puede venir y tomar su culpa. Ese pensamiento de que alguien puede venir y tomar tu culpa y hacerse de tu culpabilidad, hacerse, ¿verdad?, cargo de aquello, no es bíblico. La Torá nos enseña que eso no es posible. Nadie puede tomar la culpa de otro. Y en el caso de Jacob, la maldición no cayó sobre su madre. El dolor sí, vino mucho dolor por causa de esta acción, pero quien sufrió las consecuencias fue precisamente Jacob. ¿Por qué? Dice aquí Jeremías 31, 27 al 30. Esta palabra que ella usó representa parte del dolor que el patriarca cargaría por su engaño, porque si bien habían buenas intenciones de por medio, había una promesa de parte del Eterno que no iba a quedar sin efecto. Estas tres letras que son parte de la palabra alay, sobre mí, representa, dice, los dolores muy profundos en su vida. La primera letra inicial es el nombre de su hermano, Esaf o Esaú. La otra letra es la letra Lamed o la que representa el nombre de Labán, quien más adelante será su suegro, un suegro malo, quien lo va a engañar muchas veces. Y por último, la letra Yud para uno de sus mayores dolores, que es la letra con que inicia el nombre de su querido hijo, Joseph. Entonces, aquí, como podemos ver, esa expresión que dice, quien la hace, la paga. Eso de que otro puede tomar tu culpa, ¿verdad? No, no es así, eso no es bíblico, por lo tanto, quiero que estés claro de eso. Si estás rectificando tu camino y estás cambiando aquellas cosas que no estabas haciendo bien, te felicito, te felicito. El Eterno ve eso con buenos ojos, pero no creas que otro va a venir a tomar tu culpa. No, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar y pedirle perdón al Eterno, ¿verdad? Por todo aquello malo que hayas hecho. Recuerda que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Un viaje espiritual. El pasaje empieza donde indica que el patriarca sale, ¿verdad?, hacia un lugar determinado. Y la Torá nos enseña que siempre que hay un viaje, este viaje tiene mucha relación con lo espiritual. No, no es el primer viaje que vamos a ver. Ya hemos visto a otros viajando, como pasó con el patriarca Abraham. Hemos visto ahora, ¿verdad?, cómo aquí en el caso de Jacob, él también tiene que salir. Ya lo había hecho su padre, ahora lo hace él. Y en cada uno de estos viajes en los que ellos salen, cada viaje que la Torah nos presenta es una etapa en el crecimiento espiritual. Y podríamos decir que el viaje espiritual, si usted, ¿verdad?, no tiene que salir de viaje, por supuesto, para tener, ¿verdad?, esa experiencia o espiritual o ese caminar espiritual, su viaje espiritual es su vida. En este caso, es su vida, es su día a día. Esto es algo, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos como nuestro viaje espiritual, que es nuestra vida, donde cada uno de nosotros, pues, eh, estamos pasando por etapas en nuestra vida, en circunstancias y situaciones que ponen a prueba nuestra emuná, nuestra fe en el Creador. Y la Torá nos enseña que Jacob sale de Beersheba y va hacia otro sitio.
Beersheba. Es impresionante cómo es Beersheba hoy en día, de cómo fue al principio de estos relatos bíblicos, y hoy en día es una ciudad extraordinaria, una ciudad impresionante. Y dice que él salió de Beersheba hacia otro lugar. Y entonces, Beersheba habla es una palabra, o son dos palabras, Beer-sheba. Sheba es 7 en hebreo, y Ber en hebreo es pozo. Y los pozos que tienen normalmente tienen agua. Y entonces, el agua representa la palabra del Dios viviente, su palabra. Y nosotros somos ese recipiente donde esa agua, ¿verdad?, está. Entonces aquí, bueno, parece en este momento que Jacob, que ya se ha llenado de esta agua, el Todopoderoso le dice, bueno, va a tener que irse y, ¿verdad?, ser puesto a prueba. Va a tener que ser puesto a prueba. Y aquí tengo un pasaje de referencia que es el Salmo 42:1, que dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Elohim, todo mi ser. Y bueno, yo junto conecto este salmo con la salida de Beersheba, porque habla de los pozos, habla de 7 pozos. Sabemos que el 7 es un número muy importante dentro de la Torá. Entonces, aquí este capítulo o este salmo del capítulo 42, verso 1, donde habla de que es como el siervo que busca las aguas. Bueno, Jacob se ha llenado de esas aguas del Todopoderoso. Recordemos que la Torá, en el estudio de la semana pasada, hablaba de que Jacob era muy diferente a su hermano. Incluso dentro del embarazo, hay midrashim, comentarios antiguos que dicen que esa revolución que sentía su madre en su vientre, donde estaban estos dos niños, porque recordemos que cuando ese tiempo no habían ultrasonidos para que ella supiera que habían dos bebés en su vientre, y entonces ella va a pedir consejo, va a pedir que el Todopoderoso le traiga revelación de qué es lo que está pasando. Y bueno, había una lucha, ¿verdad?, ahí entre estos dos niños. Pero el Midrash dice que cuando ella iba caminando y, por ejemplo, su madre pasaba por un lugar de estudio de Torah, dice el Midrash, aunque no había estudio de Torah, porque la Torah todavía no había sido entregada, pero si había un lugar que tenía una relación con la espiritualidad, entonces dice que la pancita de ella iba hacia ese lado, o sea, un bultito salía como buscando hacia ese lado, y ese era Jacob. En cambio, cuando iba pasando y había un lugar de idolatría, dice el Midrash, pues la pancita, el bulto, ¿verdad?, salía hacia el lado, en dirección donde estaba ese lugar de culto idolátrico. Entonces, había una diferencia entre ellos. Y bueno, la Torah lo que nos quiere enseñar es que Jacob era una persona espiritual, era una persona que buscaba la espiritualidad, era una persona diferente a su hermano. Y bueno, eso lo aprendimos en la parashá anterior. Y bueno, Jacob va a emprender un viaje y va a un lugar que se llama Haram. Haram. Dice en el verso 10, el sueño de Jacob en Betel, Jacob partió de Beersheba y se encaminó hacia Haram. Haram, Haram en árabe habla de pecado, de algo prohibido. Eso es Haram. En el hebreo es muy parecido también. En el hebreo es muy parecido. Y entonces él sale de Beersheba a un lugar prohibido, que es Haram, donde él va a ser puesto a prueba, donde él va a ser puesto a prueba. Entonces él se encamina de Beersheba
y va a ese lugar, Haram, que era un lugar prohibido. Acá, en el verso 11, dice, y llegado a cierto lugar, pasó ahí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Muy bien. No necesariamente fue que haya tomado una piedra, pudo haber tomado varias piedras del sitio y las puso alrededor de su cabeza. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué solamente alrededor de su cabeza? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué solamente en su cabeza? La otra parte del cuerpo también no era importante proteger. Por supuesto que sí. Pero en este caso, la Torá nos quiere enseñar algo, y por eso nos habla de que la puso como cabecera. O sea, la puso donde estaba su cabeza. Y yo quiero unir esto de la Torá con este proverbio 14:8, que dice, la sabiduría del prudente está en el entender su camino, mas la necedad de los necios es el engaño. ¿Y dónde está la sabiduría? ¿Está en el brazo? No. ¿Está en el codo? Tampoco. ¿Está en el pie? Mucho menos. No. La sabiduría la tenemos acá. La inteligencia la tenemos acá. Y entonces dice que él tomó piedras y las puso alrededor de su cabeza. En esta versión dice que la puso por cabecera, pero la pudo haber puesto alrededor de su cabeza. Esto simbolizando que él está protegiendo sus pensamientos. Está protegiendo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es algo que usted y yo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. ¿De qué metemos en nuestra cabecita? ¿Por qué? Porque hay pensamientos negativos, hay pensamientos que pueden traer temor, que te pueden traer incertidumbre, y esos pensamientos nosotros tenemos que alejarlos. O sea, tú tienes que proteger tus pensamientos. Tienes que proteger tu mente. Y entonces esto de haber puesto piedras alrededor de su cabeza, pues es lo que queremos pensar, que él estaba protegiendo, ¿verdad? Su cabeza, porque él iba, ¿verdad? A un lugar donde sabía que iba a encontrarse con algunas situaciones y circunstancias que podían hacerle desfallecer, que podían hacerle, ¿verdad? Pensar diferente. Y eso es muy importante. Nosotros lo vemos muy seguido, donde las personas, cuando quieren buscar del eterno, muchas veces encuentran circunstancias externas y cosas que vienen y atacan sus pensamientos y que en vez de tomar el camino correcto, que es el camino de la Torá, más bien se desvían. ¿Por qué? Porque no cuidaron su cabecita, no cuidaron sus pensamientos. Por lo tanto, es importante y yo te invito a que tú también puedas hacer, ¿verdad? Lo mismo, que puedas guardar tus pensamientos, que puedas guardar tu cabeza, porque aquí se da una lucha muy importante. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Ok? Y esos caminos que le parecen rectos, ¿quién es el que piensa? ¿Quién es el que piensa que son rectos? O sea, ¿dónde se encuentran esos pensamientos? ¿Se encuentran en el dedo gordo de la mano? No. ¿Se encuentran, no sé, en el pelo, en la oreja? No. Aquí, en la cabeza. Por lo tanto, tenemos que proteger, ¿verdad? Nuestros pensamientos y enfocarlos en nuestra emuná, en el Todopoderoso y en las sagradas letras. En el verso 11 dice, se encontró con el Macón en hebreo. Se encontró con el lugar. Siempre que nosotros veamos
que hay una repetición en la Torá de algo o que se especifica algo, como en este caso, que se había especificado que vino Jacob y puso piedras alrededor de su cabeza. Eso es un detalle importante que siempre tenemos que nosotros ver esos detalles que la Torá nos menciona. Y dice, se encontró con el lugar, no dice cuál lugar, dice, se encontró con el lugar y pernoctó ahí, pues el sol se había puesto, o sea, ya estaba cayendo la noche. Tomó las piedras del lugar, no dice cuál lugar, y las dispuso debajo de su cabeza. Y como pueden ver, dice, tomó de las piedras del lugar, no dice tomó una piedra, dice tomó de las piedras del lugar y las dispuso debajo de su cabeza. Las dispuso, no dice dispuso, las dispuso debajo de su cabeza y se acostó en el lugar aquel. Vemos 3 veces que menciona lugar, lugar, lugar. Ahora, ¿cuál es ese lugar? ¿Qué tan importante es ese lugar que nos menciona la Torá? Bueno, para muchos de los sabios de Israel, ese lugar es lo que hoy conocemos como el Monte Moriah, donde está la cúpula de la roca, la explanada de las mezquitas, donde estuvo establecido el sagrado templo, que es ahí donde inicia todo, como dicen algunos, y ahí terminará todo también. Es el comienzo y es el final también de todo. Ese es el lugar de la mayor elevación espiritual que hay en el mundo. Pero bueno, yo eso lo voy a decir posteriormente, al final de el estudio. Y aquí vemos entonces, como pueden ver, el monte Moriah, el Macón Kadosh. Entonces, cuando hablaba del lugar y del lugar, estaba hablando de un sitio especial, de un sitio muy importante. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante con lo que la escritura nos enseña. Pero si usted se pone a ver, por ejemplo, ese lugar es un lugar alto, no es un lugar plano, como puede ver. Ese es un lugar alto. Esto es lo que ve aquí, estos muros, ¿ok? Estos muros que era donde se encontraba el Sagrado Templo. Ahora, qué importante lo del Sagrado Templo. Ahora vamos a ver por qué. Dice el verso 19. Dice el verso 19. Pero leemos el verso 12 primero. Dice, y tuvo un sueño y soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos y aquí que los malajín, ángeles del Eterno, subían y bajaban por ella. Y dice el verso 19, y llamó a aquel lugar Betel. Betel, pero realmente no es Betel, es Betel. ¿Ok? Aunque el nombre dice en la antigüedad de la ciudad era luz, él lo llamó la casa del Eterno. Bet-El, Bet-El. Bet de casa, el de la forma corta de llamar al Todopoderoso, él como Elohim. Eso lo vemos, ¿verdad? Muy claramente, por ejemplo, en nombres como nombres de profetas, como el profeta Ezequiel, Joel, que terminan EL, igual como aquí, Betel, Bet-El, ¿verdad? Que termina en EL. Y entonces Bet, casa, EL, del nombre del Todopoderoso. Entonces dice que llamó a aquel lugar la casa del Eterno, la casa de Dios. Y eso está hablando del Macón, del lugar donde estaba hablando. Entonces, ese Macón, ese lugar al que él llama casa de Dios, es donde posteriormente se va a construir o se construyó el Sagrado Templo y se reconstruirá el Sagrado Templo. Es precisamente ese lugar. Ahora, hablando con respecto a la escalera, que dice que esta escalera estaba apoyada en ese lugar y que los ángeles subían y bajaban. Usted sabe que hay muchas personas que hoy en día
millares de personas van a un lugar que le llaman el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos o el Cótel, que es, digamos, ese muro, que es un muro de contención que está, digamos, en Jerusalén y que ahí era donde se encontraba en la parte de arriba el Sagrado Templo. ¿Ok? Y ahí es llamado el Muro de los Lamentos. Hoy en día así lo llaman, el Muro de los Lamentos. Pero hay algo muy particular, yo no sé si usted lo sabe, y es que muchas personas van a ese muro y van a hacer plegarias. Van a hacer plegarias, van a hacer oraciones a ese lugar. En mi caso, yo una vez tuve la oportunidad de mandar unas plegarias con una persona que iba para allá, que iba para Jerusalén y que va a estar ahí en el Muro de los Lamentos. Y entonces yo mandé una petición con esta persona y la llevó hasta ahí. Entonces, esos ángeles que suben y bajan por esa escalera es porque ese lugar especial, eh, los ángeles llevan las plegarias, las oraciones al Todopoderoso, y los que bajan son los que traen la respuesta del Santo y Bendito. Esa es la forma en que yo veo, ¿verdad? Esta escalera donde los ángeles suben y los ángeles bajan de esa escalera que, que va hasta el cielo y que son los ángeles llevando las plegarias delante del Todopoderoso y trayendo las respuestas del Santo y Bendito es. Acá dice, y aquí, verso 13, que Adonai estaba presente a su lado y dijo, yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que tú estás acostado, a ti te la habré de dar y a tu descendencia, y será tu descendencia cual polvo de la tierra, e irrumpirás hacia el occidente y el oriente y hacia el norte y hacia el sur, y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Y tenemos un pasaje de referencia del mismo libro de Génesis 12:3, donde habla, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Palabras dadas al patriarca Abraham, y que aquí vemos que el Todopoderoso las repite a su siervo Jacob. Verso 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y eso es maravilloso, porque el Todopoderoso lo que dice lo cumple. Lo que dice lo cumple, siempre y cuando tú también cumplas con lo que te corresponde. Dice el verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa del Eterno y la puerta de los Hashamayim, la puerta de los cielos. Baruch Hashem. Ahí se encontraba en ese momento Jacob. Y bueno, aquí vemos un atardecer maravilloso, ¿verdad? Donde vemos pues la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y vemos ese sol majestuoso. Y hay algo muy interesante, y es que la ciudad de Jerusalén está construida con con un mismo material, que es una piedra que la mayoría, ¿verdad? Usa, y cuando el sol cae por la tarde, ilumina Jerusalén, y Jerusalén se vuelve
una ciudad de oro, una ciudad de oro, así, ¿verdad? Se ve Jerusalén como una ciudad de oro y ese lugar del Todopoderoso, la ciudad del Santo y bendito es, la ciudad del gran rey. En el verso 19, bueno, dice el verso 8, aquí tengo un pasaje de referencia primero de Génesis 12:8, dice, se desplazó Abraham desde ahí hacia las montañas, al oriente de Bet-El, y tendió ahí su tienda en Bet-El al occidente y al Jai al oriente, y erigió ahí un altar para Adonai, y proclamó el nombre del santo y bendito. Y dice el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, bien que era Luz el nombre de la ciudad primero. Aquí está hablando de Jacob, que estaba pisando el mismo lugar donde había estado el patriarca. En el verso 22 dice, y esta piedra que erigí como estela será una casa para Elohim, y todo lo que me dieres diezmar, habré de diezmarlo para ti. Y esa piedra representaba como hoy en día cuando alguien van a levantar un edificio, dice, bueno, y se va a colocar la primera piedra. Bueno, de esa manera lo hizo Jacob, estableció ahí esa piedra que posteriormente, más adelante, sería el lugar donde se levantaría el sagrado templo. Permite que el Eterno cambie tu historia. Sí, eso es algo que usted y yo tenemos que permitir. Permitirle al Todopoderoso que Él nos dirija en nuestra vida. Permite que Él cambie tu historia. Hoy hay millones y millones y millones y millones de personas que necesitan un cambio en su vida. ¿Y qué tienen que hacer? Permitirle al Todopoderoso que pueda transformar su vida. Ahora, ¿qué significa eso? Porque mucha gente piensa que el Todopoderoso va a venir y va a cambiar, ¿verdad? Tu situación. No, juntos, juntos cambiamos la situación. No es que el Todopoderoso va a venir y va a cambiar todo. No, es un trabajo conjunto. Tú vas a venir y vas a empezar a servir al Todopoderoso y vas a escudriñar su palabra y la vas a poner en práctica y el Todopoderoso va a empezar a allanar tu camino. Es así como podemos hacer que nuestra historia cambie. Así como la persona que tiene una adicción por algún vicio, alcohol, cigarros o algún tipo de sustancia ilícita, ¿qué tiene que hacer? Bueno, empezar a buscar, a caminar en el camino del Eterno y el Todopoderoso va a ayudarle a que pueda cambiar esa circunstancia. Pero es un trabajo en conjunto. Pero tenemos que permitirle al Todopoderoso, ¿verdad? Y le permitimos al Todopoderoso que venga a hacer esa transformación a través de que su palabra venga a nuestras vidas. Muy bien, capítulo 29. Vamos al capítulo 29, Baruch Hashem. Jacob en casa de Labán. Jacob entonces prosiguió con presteza su viaje, y fue a tierra de los hijos del oriente, y miró, y en campo abierto vio un pozo y 3 rebaños de ovejas esteando junto a él, porque de aquel pozo solían abrevar los rebaños, y una gran piedra tapaba la boca del pozo. Allí se juntaban todos los rebaños y rodando la piedra y sobre la boca del pozo, abrevaban a las ovejas, tras de lo cual devolvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob les dijo, Hermanos, ¿de dónde sois? Y respondieron, Somos de Harán. Les preguntó, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y contestaron, Lo conocemos. Y les dijo, ¿está en paz? Y ellos dijeron, En paz. Y aquí su hija Raquel viene con el rebaño. Él dijo, Mirad, todavía es pleno día. Aún no es tiempo de recoger el ganado. Arrebata las ovejas y dejadlas pastar. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños.
Entonces rodamos la piedra de sobre la boca del pozo y abrevamos las ovejas. Estaba él aún hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y el rebaño de Labán, hermano de su madre, Jacob se acercó y rodó la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, el hermano de su madre. Después Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob le declaró a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca. Y ella corrió y lo declaró a su padre. Aconteció que cuando Labán oyó la noticia acerca de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó efusivamente. Y lo llevó a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y habitó con él los días de un mes. Lea y Raquel. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿Es que por ser mi pariente me has de servir de balde? Indícame cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran alicaídos, en tanto que Raquel era de hermosa apariencia y bello semblante. Y Jacob se había enamorado de Raquel. De modo que dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y respondió Labán: Mejor que te la dé a ti a quedársela a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como unos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi plazo se ha cumplido y deseo llegarme a ella. Entonces reunió Labán a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella. Y Labán había entregado a su sierva Silpa a su hija Lea como criada. Y llegada la mañana, he aquí era Lea, y él dijo a Labán: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? No te serví por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y Labán dijo: No se hace así en nuestro lugar, de dar la más joven antes que la primogénita. Completas la semana de esta y se te dará también la otra, por la labor que harás para mí otros 7 años. Y Jacob hizo así, y completó la semana de aquella, y le dio por mujer a su hija Raquel. Y a su hija Raquel dio Labán a su sierva Bilha como criada suya. Así se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años. Viendo a Shem que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Y concibió a Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo: Ha visto Adonai mi aflicción, y ahora me amará a mí mi marido. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: Ha oído Adonai que era menospreciada, y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez mi marido se sentirá ligado por mí, pues le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió una vez más, dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Adonai, por tanto llamó su nombre Judá, y dejó de concebir. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, vimos el encuentro donde llega Jacob, se encuentra con Rachel y, bueno, él le besa. La Torah no menciona, ¿verdad?, dónde le besa. Es muy posible que haya besado la mano de ella. Y, bueno, también habla de que él, pues, tuvo como una especie de llanto, ¿verdad? Cuando la vio, la besó. Hay diferencias de por qué pudo haber sido esto. Eh, Más adelante vamos a ver lo que ocurre.
¿verdad? Vamos a ver más adelante un suceso trágico, ¿verdad? Tanto para él como para su esposa. Entonces podría ser esa razón, ¿verdad? Que pudo haber tenido, no sé, una revelación de parte del Creador. Pues la Torá no nos menciona por qué razón fue que él llora cuando la ve. Bueno, en el verso 14 dice, y Labán le dijo, ciertamente, perdón, hueso mío eres y carne mía eres, y habitó, dice, con él los días de un mes. Posteriormente dice en el verso 17, los ojos de Elía eran tiernos, y bueno, vemos que aquí, digamos, nos dicen que los ojos de Elía eran tiernos. Bueno, se mencionan los ojos de ella porque tenía unos ojos particulares. Hay muchas personas que tienen su posición respecto a cómo era Lía y piensan, ¿verdad?, que podía ser que sus ojitos estuvieran enfermos. Otros piensan que eran porque tenía alguna desviación en sus ojos. E incluso aquí, digamos, yo he puesto varias opciones, como dice que eran como apagados, delicados, alicaídos, o débiles, o dulces, lagañosos, ¿verdad? Podría ser que tuviera algún tipo de enfermedad en sus ojitos, bellos, sin brillo. En cambio, dice Rachel, era de muy bella presencia. Era de muy bella presencia. Algo que hemos estado viendo, ¿verdad? En el caso de las matriarcas, que ellas siempre han tenido un aspecto físico muy, muy lindo, según lo que nos relata, ¿verdad?, la escritura. En el verso 20 dice, y sirvió pues Jacob por Rachel 7 años que se le antojaron como unos cuantos días de tanto que la amaba. O sea, que aquel trabajo para él no era como un trabajo, era algo, ¿verdad? Como cuando alguien tiene un sueño o tiene, digamos, el deseo de comprar algo y entonces se empieza a ahorrar para poder adquirir aquello y siente una emoción porque cada día está más cerca, ¿verdad?, de poder obtener aquello. En este caso, era un servicio que estaba haciendo para poder casarse con aquella mujer que sería, ¿verdad?, el amor de su vida. Y entonces dice, y sirvió pues Jacob por 7 años que le parecieron como nada. Aquí estamos viendo una calle en Israel, una calle que lleva precisamente el nombre, ¿verdad?, de Rachel. Como podemos ver aquí, está escrito, y muy importante, está escrito en 3 idiomas. Número uno, en hebreo, ¿verdad? Número uno, en hebreo. Número dos, es muy importante, en árabe. Y después en inglés. Y entonces vemos aquí escrito en 3 idiomas: hebreo, árabe y en inglés. Y es muy importante que está escrito en árabe. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de ciudadanos árabes viviendo en Israel. Para aquellos que tienen un pensamiento contra Israel y que piensan que Israel hace un apartheid y todos esos cuestionamientos políticos que tienen, sepan que en Israel hay una gran cantidad de personas que son árabes israelíes. En el verso 25 dice, cuando fue, dice, de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Recordamos que al principio hablábamos del sufrimiento que iba a vivir Jacob, el sufrimiento que iba a vivir. Habíamos hablado de que uno de sus problemas iba a ser Esau, y el otro, Labán. 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 Y el
quien lo engaña, viene, lo hace trabajar durante 7 años y le entrega a Lea, quien realmente no era con la que él quería casarse. Y Labán lo engaña y le dice, no, es que no hacemos aquí así de esta manera. Si eso fuese cierto, no lo habló al principio. No le dijo a Jacob, mira, pero ten esto en cuenta. Nosotros aquí no entregamos eh, a la menor, sino que la primogénita, la primera. Pero claro, esto todo fue, ¿verdad? Un engaño de parte de Labán. Dice verso 28, e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Rachel, su hija, por mujer. Entonces él llegó, ¿verdad?, a estar entonces casado con estas dos mujeres. En la antigüedad era posible eso, era posible que un hombre pudiera tener más de una esposa. Aquí tengo un pasaje de referencia de Levítico 18:18, dice, a una mujer y a su hermana no desposarás, tornándola en rival para descubrir su desnudez en adición a ella durante su vida. Entonces, como podemos ver, el Todopoderoso posteriormente en Baikra, en Levítico, establece que ya este tipo de situación como la que se dio aquí no se podía repetir. Lo que pasa es que aquí, digamos, todavía la Torá no ha sido entregada, pero el Todopoderoso después establece sus preceptos, sus mandamientos, para que entonces este tipo de situaciones no se den. Y aquí en el 31, verso 31, dice, vio el Eterno que Lía era aborrecida y la hizo fecunda, mientras que Rachel era estéril. Si nosotros recordamos, esto es algo muy, muy, muy repetitivo. Aquí vemos una imagen de alguien que se hace la idea de cómo podían ser ellas y como podemos ver a Lía ahí con un bebé cargándolo y vemos a Lía que tiene unos ojos, ¿verdad? Como viendo hacia arriba, unos ojitos diferentes. Pero aquí lo que vemos es una repetición de lo que hemos visto anteriormente, de cómo las matriarcas tenían esa situación que eran estériles. Y hablábamos en la parasha anterior, que invito a todos los que no la han visto para que la vean en nuestro canal de YouTube, donde hablamos de los Benei Elohim, los hijos de Dios. Porque cuando el Todopoderoso ocurría una situación como esta, como el caso de Rachel, como el caso de Sara, y el caso de Rebeca, eran personas que tenían dificultades para tener hijos y el Todopoderoso les abría la matriz, o sea, les daba la posibilidad de poder traer hijos. Y entonces por eso son considerados como hijos de Dios, porque el Todopoderoso ha abierto, ¿verdad? O ha hecho ese milagro. No como el pensamiento, ¿verdad? Que hay en unas religiones con respecto a que hijo de Dios, ¿verdad? No, no, nada, no tiene nada que ver con la Torá, pero llamarles hijos de Dios porque ha sido un milagro de parte del Creador que aquel vientre que estaba cerrado en algún momento, pues el Todopoderoso lo haga fecundo, pero ahí está la intervención del papá y la mamá, ¿verdad? El milagro es que el Todopoderoso permite que aquella persona que no podía tener hijos pueda tener hijos. Y entonces, como podemos ver, acá hablamos del nacimiento de los hijos que vienen llegando y, por ejemplo, vemos eh, el significado de los nombres que estos van teniendo. Por ejemplo, Reubén. ¿Qué significa Reubén? Ved un hijo o he recibido un hijo. Vemos el caso de Shimeón, que significa ha escuchado. En el caso de Leví, el que une o el que junta. Por eso los levitas que tienen el servicio, ¿verdad? Divino. Yehudá o Judá, alabado sea Hashem, o reconozco gratitud,
Esto de Yehudá, de ahí viene también el nombre de Yehudín o judío, ¿ok? Que son llamados al alabar al Todopoderoso, según, ¿verdad? Lo que significa su nombre. Tenemos Isahar, que significa recompensa. Tenemos Zebulón, que significa morar. Cada uno de estos nombres, ¿verdad? Vemos, tiene su significado. Baruch Hashem. Muy bien, vamos al capítulo 30. Baruch Hashem. Prosperidad de Jacob. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos Raquel de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim que te impide el fruto del vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo seré edificada por ella. Y le entregó a su sierva Bilha por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel, Elohim me ha juzgado, y también ha oído mi voz, y me ha dado un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y Bilha, sierva de Raquel, concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo para Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Elohim he luchado con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había cesado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo para Jacob. Entonces dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo para Jacob. Y dijo Lea, por mi dicha me felicitarán las hijas. Y llamó su nombre Aser. Durante la siega del trigo, fue Rubén y halló mandrágoras en el campo, y las llevó a su madre Lea, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella le dijo, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido, que me quieres quitar las mandrágoras de mi hijo? Respondió Raquel, pues bien, que se acueste contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvió del campo por la tarde, Lea le salió al encuentro diciendo, llégate a mí, porque te he alquilado formalmente por unas mandrágoras de mi hijo, y se acostó con ella aquella noche. Y Elohim oyó a Lea, la cual concibió y dio a luz un quinto hijo para Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo para Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dotado de buena dote, porque le he dado a luz 6 hijos. Esta vez mi marido habitará conmigo, y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Elohim de Raquel, y la oyó Elohim, y abrió su matriz. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim, ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Adonai otro hijo. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que pueda irme a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y me marcharé. Pues tú bien sabes cuál es el servicio con que te he servido. Pero Labán le respondió, si he hallado gracia a tus ojos, he percibido que Adonai me ha bendecido por tu causa. Y añadió, señálame tu salario y te lo daré. Pero él dijo, tú mismo sabes lo que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, pues poco tenías antes de mi llegada y ha aumentado mucho, y Adonai te ha bendecido con mi presencia. Así que, ¿cuándo podré trabajar también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y dijo Jacob, no me des nada. Volveré a apacentar tu rebaño si haces por mí esta cosa. Hoy pasaré por todo tu rebaño, separando toda oveja manchada y moteada, es decir, toda oveja oscura entre los corderos, y las manchadas o la moteada entre las cabras. De esta será mi salario.
Así mañana, cuando vayas a comprobar mi salario, mi honradez responderá por mí. Todo lo que no sea moteado ni manchado entre las cabras o de color oscuro entre los corderos se considerará hurtado por mí. Y dijo Labán, convenido, ojalá sea conforme a tu dicho. Sin embargo, en aquel mismo día separó los machos cabríos manchados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas, y toda aquella que tenía algo de blanco, y todos los de color oscuro entre los corderos, y los entregó en manos de sus hijos. Además, interpuso 3 días de camino entre sí y Jacob quedó apacentando el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob tomó una vara verde de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas unas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado en los abrevaderos delante del rebaño, en los canales de agua donde bebían las ovejas, las cuales se apareaban cuando iban a beber. Así el rebaño se encelaba delante de las varas y parían borregos listados, moteados y manchados. Entonces separaba Jacob los corderos y dirigía la vista de los rebaños hacia los listados y hacia todo lo que era oscuro en el rebaño de Labán. Así él colocó su manada aparte sin mezclarlo con el rebaño de Labán. Y sucedía que cuantas veces las robustas se calentaban, Jacob ponía las varas en los abrevaderos delante de las ovejas para hacer que quedaran preñadas ante las varas. En cambio, cuando llegaban las débiles, no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Y el hombre se enriqueció muchísimo y logró poseer numerosos rebaños, siervas y siervos, y camellos y asnos. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Dice el verso 2: Jacob se enfadó con Rachel y dijo, ¿estoy yo acaso en lugar de Elohim que te ha negado el fruto de tu vientre? Y tenemos también este proverbio que dice, el que atiende a la palabra prosperará, dichoso el que confía en el Eterno. Bueno, hablábamos de esta situación donde hemos visto que las matriarcas en muchas oportunidades no, siempre la mayoría de ellas fueron estériles, no podían tener hijos y tuvo que venir esa intervención divina del Todopoderoso para que ese vientre fuera un vientre fructífero. Y entonces vemos hijos de Jacob con Bilha, aquí vemos a Naphtali, mi lucha o perseverancia. Y vemos, ¿verdad? También aquí la similitud entre lo que ocurrió con Sara y Agar, que también era la sierva, ¿verdad? Agar, la sierva de Sara, que también ocurrió lo mismo con el caso de Bilha acá, que era la sierva, ¿verdad? De Rachel. Después tenemos acá a Gad, que también fue hijo de Silpa, y Asher, Gad, que significa buena fortuna, y Asher, que significa dicha y felicidad. Aquí tenemos lo de las mandrágoras. Es algo muy interesante. Dice, durante la siega de trigo, fue Reubén y halló mandrágoras en el campo y las llevó a su madre Lea. Y dijo Rachel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella le dijo, ¿te parece poco que me hayas quitado mi esposo? Bueno, ¿qué son las mandrágoras? ¿Qué es esto tan importante por lo cual ellas estaban, digamos, discutiendo? Y que ya dice, me has quitado a mi marido y ahora quieres las mandrágoras. Entonces llega a un acuerdo y le dice, bueno, dame las mandrágoras y yo te voy a permitir que mi esposo, ¿verdad?, esté contigo hoy. Bueno, realmente era el esposo de ambos.
bueno, de ambas. Y aquí, ¿verdad? Cuando dice Lea que le había quitado el marido, este, es porque, digamos, después llega, o sea, Lea, pues fue la primera mujer de Jacob y después llegó Rachel. Y entonces hay aquí, ¿verdad? Esto que leíamos en Baikra, donde el Todopoderoso dice, no va a ocurrir eso, donde un hombre va a desposar a dos hermanas, que fue lo que sucedió acá, donde empezó a haber este conflicto. Ahora, lo de las mandrágoras, voy a pasar aquí a esta otra imagen, está en Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 13, que dice, allí las mandrágoras dan su aroma y los mejores frutos están a nuestra puerta, deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío. Bueno, el Cantar de los Cantares se considera un libro muy interesante, un libro que habla como de amor, de pasión entre, ¿verdad?, el amado y su amada. ¿Qué podría ser, digamos, una figura entre el amor de Dios con su pueblo? ¿Ok? Y bueno, aquí en este caso, las mandrágoras que aparecen acá, aparentemente las mandrágoras tenían para algunas personas como algo místico, algo como poderoso que podía permitir que una persona que era estéril pudiera tener hijos. O también, digamos, como una especie de afrodisíaco, como se le conoce. O sea, que podía, digamos, servir para que pudiera haber, digamos, más fuego en la relación, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, por esa razón es que Rachel le pide las mandrágoras a Lea, pensando que esto de alguna forma podría ayudarle para ella poder concebir un hijo de su esposo Jacob. De ahí es donde viene la idea de las mandrágoras, que podía ser, digamos, una fruta, un fruto. Hay algunas personas que piensan, ¿verdad? Este fruto no se conoce hoy en día, un fruto antiguo que algunos creen que se le conocía como la manzana del amor. ¿Ok? Dice el verso 22, entonces se acordó Elohim de Rachel y Elohim la oyó y abrió su vientre y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, ha quitado Elohim mi afrenta y llamó el nombre de él Joseph, como diciendo, añádame a Adonai otro hijo. Y aquí con el nacimiento de Joseph, recordemos, vean, ese es el primer hijo de Rachel. Rachel, que era la esposa amada de Jacob. Y Joseph, recordemos que va a ser uno de los dolores que también va a sufrir, ya hemos visto, la situación con Esaú, con Esab, ¿verdad? Que tuvo Jacob que huir de su tierra por causa del odio que tenía su hermano hacia él. Ahora vemos a Labán, donde Labán viene y le cambia el salario, o sea, le dice, bueno, trabajaste 7 años, ahora trabaja otros 7 años más por Rachel, eso no había sido el convenio, y posteriormente vamos a ver cómo él vuelve nuevamente a cambiar el salario en varias oportunidades a Jacob. Ese es parte de los dolores que ha sufrido por aquella acción que recordamos de la parashá Toldot anterior, donde él se hace pasar por su hermano. Y ahora nace Joseph, que también va a ser otro dolor para Jacob cuando pues conocemos la historia donde él va a ser llevado a otra tierra y su padre creyéndolo que ha sido asesinado o muerto por unas fieras. Las 12 tribus, las 12 tribus de Jacob, aquí vemos Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Zebulón, Isahar,
Dan, Gad, Asher, Naftali, Yosef y Binyamin. Muy importante. Usted vio que aquí hubo participación de 4 mujeres. 4 mujeres participaron para traer todos estos hijos al mundo. Pero el padre solamente es Jacob. Y eso es algo muy importante que usted tiene que entender. Desde la perspectiva judía, si bien es cierto, hoy en día se considera a una persona que para ser judío tiene que ser hijo de madre judía, esto se concibió por parte de los rabinos, de los sabios de Israel, para que aquellos niños que en algún momento habían nacido de una violación por causa ustedes recordarán que en el pasado hubo muchos pueblos que vinieron en contra de Israel y algunos de ellos hicieron cosas terribles con ellos y violaban a sus esposas y estas tenían hijos de estos bárbaros. Y entonces, para darle una protección especial a estos niños y no considerarlos bastardos, entonces, por esa razón, se convertían en parte del pueblo de Israel por causa de que su madre era de Israel, porque su madre era una mujer judía. Pero los que dan tribu, y hoy en día, por ejemplo, usted ve que, digamos, en la mayoría de los países, los hijos portan el apellido del padre. En la mayoría de los países es así, portan el apellido del padre. Entonces, el padre aquí, Jacob, ¿verdad? Tiene todos estos hijos. Han habido 4 damas que han sido las que han traído estos hijos al mundo, pero el papá es solamente Jacob. Y es precisamente el padre que es el que da tribu. Después vamos a ver, ¿cómo se llama? En Shemot, donde hablamos, Shemot conocido como Éxodo, donde empieza con los nombres, ¿verdad? Así se llama el libro, Shemot, nombres, y habla pues de los padres, de los padres. Muy bien. Verso 27, díjole Labán, si en algo me estimas, aquí está Labán tratando de cambiar el pensamiento de Jacob y le dice, si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Adonai me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, fíjame tu paga y te la daré. Y dice aquí esta imagen, Elohim es mi fuente de suministro inagotable. Labán dice que estaba bajo un maleficio, no estaba bajo un maleficio. No es que él no era cercano al Eterno, sencillamente es eso. Él no era cercano, no era una persona cercana al Todopoderoso, no es que estaba bajo un maleficio, o sea, como que alguien lo hubiera maldecido, no, sencillamente era una persona que no estaba cercana al Todopoderoso. Dios es mi fuente de suministro inagotable. Cuando Jacob llega a la casa de este hombre, resulta que las cosas empiezan a cambiar. El ambiente en su casa empezó a cambiar y la bendición empezó a llegar. ¿Por qué? Por causa de un hombre que tenía la bendición del Todopoderoso. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que intentar en nuestra vida, tener una conexión grande con el Todopoderoso. Cuando nosotros llegamos a tener una conexión grande con el Todopoderoso, nosotros podemos ver eso en los resultados que tenemos en la vida, en los cuidados que el Todopoderoso tiene. Usted, por ejemplo, no sé si le ha pasado que usted que tiene una gran conexión con el Todopoderoso, que usted es un sadik, ¿verdad? Baruch Hashem, un sadik significa un justo. Usted es una persona temerosa del Eterno, una persona que ama, que se conduce por la vida caminando en rectitud y en justicia. Usted ve cómo el Todopoderoso le abre las puertas, cómo la gente le trata, cómo la gente es amable con usted, lo ven con unos ojos diferentes. ¿Por qué?
Porque la bendición, la verajá, la bendición del Todopoderoso está con su vida por causa de que usted tiene una conexión con el Todopoderoso. Labán no estaba bajo maldición, no tenía conexión con el Todopoderoso, pero cuando llegó Jacob, que Jacob, sobre él recae una promesa, como pudimos ver, donde le dice el Todopoderoso, esa tierra te la voy a dar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una bendición que reposa sobre ese hombre, no es cualquier hombre, es Jacob, es el padre de las 12 casas de Israel, o de las 12 tribus. O sea, no era cualquier hombre. Y entonces cuando él llega, ahí empiezan las cosas a prosperar. Por causa del Eterno, por causa del favor del Eterno que está sobre la familia, sobre la vida, bueno, y sí, sobre la familia posteriormente de Jacob. Eso es algo que definitivamente nos puede mostrar qué tan cercanos estamos al Todopoderoso. Cuando nosotros vemos esas cosas, ¿verdad? En nuestra vida, vemos cómo el Todopoderoso nos abre puertas, vemos cómo el Todopoderoso nos bendice, vemos cómo las personas nos tratan. Eso ocurre por causa de la bendición del Todopoderoso. No porque tú seas muy carga, sino porque el Todopoderoso está contigo. Y eso es una muestra, ¿verdad? Que Dios está contigo. Proverbio 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece, ¿verdad? Así es. La bendición del Eterno es la que enriquece. Tú puedes ver la bendición del Todopoderoso en tu vida si tú tienes una conexión con Él. Qué lindas estas ovejitas. Verso 33 dice, y la garantía de mi honradez el día de mañana, cuando te presentes a controlar mi paga, todo lo que no fuera pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, será lo que he robado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál era la forma en que Labán le iba a pagar a Jacob? Le iba a pagar con animalitos, con corderitos, con ovejitas. Ese iba a ser su salario. Pero ¿qué iba a ocurrir si, por ejemplo, decía, bueno, aquí está este corderito y aquí está esta ovejita? No, tenía que haber una señal. Hoy en día, por ejemplo, vemos personas, ganaderos, que tienen su ganado y los marcan. Le ponen ahí, ¿verdad? Una marca para que se distinga, esta le pertenece. Si se salió del rebaño, del redil, de la finca y anda por ahí, alguien ve la marca en el animalito y dice, uy, ese le pertenece a tal persona. Y Jacob viene y dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los animalitos de ahora en adelante que sean así y asá, esos van a ser mi paga. Y cuando tú vengas a ver, no vas a encontrar, por ejemplo, si yo te digo que los manchados van a ser los míos, no te vas a encontrar una blanca, ni una negra lisa, ni una blanca lisa, porque entonces si encuentras eso, eso significa que yo la tomé de tu rebaño, sino que van a ser estas, las manchadas van a ser mi paga. ¿Ok? Muy bien. Y claro, cuando el rebaño iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, mucho más el rebaño de Jacob que el de Labán, porque ahí entonces la bendición empezó a fluir más sobre la vida de Jacob que sobre Labán. Y entonces empezaron a reproducirse más las ovejitas de Jacob que las de Labán. Y el rebaño de Labán, pues no crecía tan exponencialmente, por decirlo así, como lo hacía el rebaño de Jacob. Verso 36 y dice, y puso el espacio de 3 jornadas entre sí y el yerno, el cual quedó apacentando con los hijos de Labán y los demás rebaños suyos. Entonces hubo una distancia, ¿ok? Para que entonces hasta eso, o sea, se separaron de manera tal que no hubiese el pensamiento, no, ese se está llevando mis ovejas consigo. Y dice el verso 43, y se multiplicó el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¿Por qué? Porque se volvió rico. Jacob se volvió rico, y como vimos el proverbio, la bendición del Eterno es la que enriquece.
La bendición del Eterno es la que enriquece. El Eterno nos puede bendecir de diferentes maneras. Nos puede bendecir con salud, nos puede bendecir con familia y nos puede bendecir también con un conocimiento enorme o grande o importante de la Torá, de los sagrados escritos. Pero también puede bendecirte económicamente. También puede bendecirte económicamente. Y esa bendición, ¿verdad? Proviene de parte del Todopoderoso. Muy bien, vamos al capítulo 31. Y Jacob escuchó que los hijos de Labán decían: Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre, y de lo que es de nuestro padre hizo toda esta fortuna. Jacob vio el rostro de Labán, y resulta que Labán ya no era con él como antes. El Eterno le dijo allá a Jacob: retorna a la tierra de tus padres y a tu patria. Yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde tenía su ganado, y les dijo: estoy viendo por la cara de su padre que él no es el mismo que antes conmigo. Pero el Eterno de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con toda mi fuerza, pero su padre se burló de mí y cambió mi salario 10 veces. Pero el Eterno no le dejó hacerme daño. Si él decía: las crías salpicadas serán tu salario, entonces todo el ganado daba a luz crías salpicadas. Y se decía: los anillados serán tu salario, todo el ganado daba a luz crías anilladas. De modo que el Eterno le quitó el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí. Cuando era el momento de aparearse del ganado, levanté mis ojos y en un sueño vi que los machos cabríos que montaban a las hembras del ganado eran anillados y salpicados y rayados. Entonces me dijo el ángel del Eterno en sueños: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Dijo el ángel: por favor, levanta tus ojos y observa que todos los carneros machos que montan al rebaño son anillados, salpicados y rayados. Pues he visto todo lo mal que te hace Labán. Yo soy el Eterno de Betel, donde fuiste un monolito y donde me hiciste una promesa. Ahora, levántate, vete de esta tierra y vuelve a tu patria. Entonces Raquel y Lea replicaron: ¿acaso nos queda parte o herencia en la casa de nuestro padre? Nos considera ajenas, pues nos ha vendido a ti y consumió todo nuestro dinero. Solo toda la riqueza que ha salvado el Eterno de manos de nuestro padre es de nosotras y de nuestros hijos. De modo que ahora todo lo que te dijo el Eterno, hazlo. Jacob se levantó e hizo montar a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Dio todos sus ganados y toda la hacienda que adquirió, los bienes de su pertenencia que adquirió en Padán Aram, para regresar hacia su padre Isaac en la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a esquilar su rebaño, y Raquel quitó los ídolos domésticos que tenía su padre. Jacob engañó a Labán el arameo, pues no le avisó que huía, de modo que escapó con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río y enfiló hacia el monte Gilad. Al tercer día le fue avisado a Labán que Jacob había huido, por lo que tomó a sus parientes consigo y lo persiguió a una distancia equivalente a 7 días y lo alcanzó en el monte de Gilead. Pero el Eterno se apareció ante Labán, el arameo, en un sueño nocturno y le dijo: cuídate de hablar con Jacob bien ni mal. Labán alcanzó a Jacob. Jacob fijó su tienda en la montaña, mientras que Labán estableció a sus parientes en el monte Gilead. Entonces le dijo Labán a Jacob: ¿qué hiciste? Me engañaste, te llevaste a mis hijas como prisioneras de guerra.
¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Nada me avisaste, de lo contrario, te hubiese despedido con alegría, con canciones, con tamboril y con arpa. Y ni siquiera me permitiste besar a mis nietos ni a mis hijas. De modo que te portaste conmigo tontamente. Mi mano tiene el poder de dañarte, pero el Eterno de tu Padre me habló anoche diciendo, cuídate de hablar con Jacob bien ni mal. Te fuiste porque añorabas mucho tu casa paterna, pero ¿por qué robaste mis ídolos? Entonces Jacob le replicó a Labán, porque tuve miedo, pensé que me quitarías a tus hijas. Por lo demás, aquel en cuya posesión hay tus ídolos, que no viva, en presencia de nuestros parientes. Identifica qué cosas de los que tengo yo y llévatelas. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado. Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de dos sirvientas, pero no los halló. Y al salir de la tienda de Lea, entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel ya había tomado los ídolos y los había ocultado en una mantilla de la montura de camello y se había sentado encima de ellos. Labán palpó y buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Dijo a ella, a su padre, no se, no se enoje mi señor, que no pueda levantarme ante ti, pues estoy con el periodo femenino. Él buscó, pero no halló los ídolos de Moshe. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Jacob replicó y dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión y cuál es mi pecado para que me persigas? Ya que has purgado entre todas mis cosas, ¿qué objetos de tu propiedad has hallado? Ponlos aquí delante de mis hombres y tus hombres, y juzguen ellos entre nosotros dos. Estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no abortaron, ni he comido los carneros de tus rebaños. Nunca te llevé un animal que haya sido atacado por fieras. Yo asumí siempre la pérdida. De mi mano exigías la compensación. Ya fuese el animal hurtado de día o hurtado de noche. Así estaba yo de día, me consumía el calor y por la noche el hielo. Y el sueño huía de mis ojos, porque pesaba toda la noche estudiando Torah. Hace 20 años que estoy en tu casa. 14 te serví por tus dos hijas y 6 por tu ganado, y tú modificaste mi salario 10 veces. Si no hubiese estado conmigo el eterno de mi padre, el eterno de Abraham y el temor de Isaac, me habrías despedido con las manos vacías. Mi aflicción y la fatiga de mis manos ha visto el eterno. Él te, él te reprendió anoche, replicó Labán a Jacob. Las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos, y los rebaños son mis rebaños, y todo lo que tú estás viendo es mío. Y respecto de mis hijas, ¿qué puedo hacer hoy por ellas o por sus hijos que han dado a luz? Ahora ven, hagamos un pacto tú y yo, y que, y que el Eterno sea testigo entre tú y yo. Entonces, Jacob tomó una roca y la erigió como monumento. Dijo Jacob a sus hijos, junten piedras. Agarraron piedras e hicieron un montículo y comieron allí sobre el montículo. Y Labán lo llamó Yegar Soadutá, pero Jacob lo llamó Galet. Dijo Labán, este montículo es testigo entre tú y yo hoy. Por eso lo llamó Galet. Y también lo llamó la Mizpah, pues dijo, observe el Eterno entre tú y yo, cuando nos hayamos perdido. Amén. Si afliges a mis hijas, o si te casas con otras mujeres fuera de mis hijas, no habrá nadie entre nosotros. Pero mira, el Eterno es testigo entre tú y yo. Y Labán le dijo a Jacob, aquí está el montículo y aquí está el monumento que erigí entre tú y yo. Que este montículo sea testigo y el monumento sea testigo de que yo no pasaré este montículo hacia ti y de que tú no pasarás este montículo mon- ni este monumento hacia mí con malas intenciones. El Eterno de Abraham, el Dios de Nahor y el Dios de sus padres juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el temor de su padre, Isaac. Jacob faenó
en la montaña e invitó a sus parientes a comer pan. Comieron pan y pasaron la noche en la montaña. Baruch Hashim. Baruch Hashem. Entonces Adonai dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, y yo estaré contigo. Como dice acá esta imagen, es hora de volver a casa. En el verso 5 dice: y le dijo, vengo observando que vuestro padre ya no me mira como antes, pero Elohim de mi padre ha estado conmigo. Herencia de los padres hacia los hijos, el respaldo divino. Y aquí lo que hablábamos, ¿verdad?, anteriormente con respecto de que cuando hay una promesa de parte del Creador, como en este caso, en el caso de Jacob, o cuando una persona sirve al Eterno y lo hace, ¿verdad?, correctamente, entonces puede ver la mano del Todopoderoso, la mano del Altísimo en su vida, que fue lo que vio eh, definitivamente Jacob cuando llegó a la casa de su suegro Labán. Pero no solamente eso, los padres pueden venir y hacer que esa bendición también venga sobre los hijos, porque los padres estamos llamados a poder instruir a nuestros hijos en el camino del Eterno, en el camino de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Es la forma en que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, no solamente dándoles cosas materiales, sino también pudiéndolos encaminar en el camino del Eterno, en el camino del Santo y bendito es. En el verso 13 dice: yo soy el Elohim que se te apareció en Bet-El, donde ungiste a una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Y bueno, como decíamos ahora, Bet-El es para muchos el lugar del monte Moriah, que es donde se encuentra el domo este dorado. El verso 19 nos dice: como Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre. Así que tomó los ídolos de su padre. ¿Cuál era la intención? Era liberar a su padre de la idolatría. ¿Cuál era la intención realmente de Rachel? La desconocemos. La desconocemos cuál era la intención, ¿verdad? Esta imagen que ve ahí son ídolos antiguos que la gente se hacía. Y entonces Rachel tomó, hurtó los ídolos dice, los ídolos familiares que tenía su padre. Seguramente como Labán había sido enseñado, instruido, ¿verdad?, en la idolatría, y entonces el abuelo idolatraba una imagen y esta quedó en manos del papá de él y después el papá se la dio a él y así sucesivamente. Dice que eran los ídolos familiares. El verso 24 y 29 dice: pero aquella noche vino el Eterno en sueños a Labán, el arameo, y le dijo: guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Cuídate, no le hables mal con brusquedad, con violencia o con amenazas o descomedidamente. Y dice el 29: hay poder en mi mano para hacerte mal, pero Elohim de tu padre me dijo ayer en la noche: guárdate de hablar a Jacob absolutamente nada, ni bueno ni malo.
El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Labán pudo haberle hecho daño a Jacob, sí, pudo haberle hecho daño. Por eso es que el Todopoderoso se le manifiesta a Labán y le dice, ten cuidado, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo, ni siquiera, o sea, de las palabras no vas a pasar tampoco. O sea, porque el Todopoderoso le dice, bueno, si no te voy a permitir que le hables mal, mucho menos que permita alguna agresión física. Aquí Labán viene y le dice, hay poder en mi mano para hacerte mal. ¿Qué mal podría haberle hecho? Podría haberlo agredido físicamente, podría haberlo golpeado, podría haberlo matado. Por supuesto, es posible, pero el Todopoderoso interviene. Y antes de que a él se le ocurra tomar una acción en contra del siervo del Altísimo, en este caso Jacob, el Todopoderoso se le manifiesta a este hombre perverso, a este mal hombre que le cambió 10 veces el salario, que lo engañó dándole a Lea antes que Raquel. Y el Todopoderoso se le manifiesta y le dice, ni se te ocurra ni hablar ni bien ni mal, ni bueno ni malo, porque quien lo bendice soy yo, soy yo. Y en el 29 viene Labán y le dice, hay poder en mi mano para hacerte mal, pero el Eterno de tu padre me dijo anoche, guárdate, guárdate. De alguna forma, ¿verdad? Aquí Labán pues le dice, yo podría hacerte daño, pero no lo voy a hacer, porque sabía que el Todopoderoso no se lo iba a permitir. 32, pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que es tuyo, que yo te tenga y tómatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Rachel los había robado. El poder de las palabras. Y aquí algo muy importante. Nosotros somos de lo que el Todopoderoso ha creado, Baruch Hashem, bendito sea su nombre. De lo que el Todopoderoso ha creado, nosotros somos la máxima de su creación. Nosotros somos, por decirlo de alguna forma, sin creernos, ¿verdad? Mucho, pero sí podríamos decir que somos la cereza del pastel en la creación. El Todopoderoso le da al hombre el mundo para que él lo gobierne, para que él lo administre. Le da poder sobre los animales, sobre la creación. Hay una cosa que nos diferencia a nosotros, porque si bien es cierto, las escrituras comparan al hombre como también como un animal, porque dice que el animal, así como el hombre, tienen una misma respiración y así como muere uno, muere el otro. No hay diferencias. Pero sí, nosotros tenemos unas diferencias en lo intelectual y en el poder que tenemos para comunicarnos a través de las palabras. Si nosotros nos vamos al principio de la creación, el Todopoderoso vino y empezó a hablar con el poder de sus palabras, con el poder de la Torá, empezó a crear todo lo que nosotros conocemos hoy. Y dijo, el Eterno, hágase. Y todas las cosas se fueron dando y se fueron creando a través de el poder de sus palabras. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de los animales? Que nosotros tenemos ese poder de hablar, de poder comunicarnos. Y entonces, así como el Todopoderoso tiene poder para crear a través de las palabras, nosotros también podemos crear a través de nuestras palabras. Por eso yo quiero llamarte hoy la atención en el sentido de que seas cuidadoso
que seamos cuidadosos de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros hablamos, de qué palabras decimos. ¿Decimos palabras de bendición o palabras de maldición? Aquí Jacob habló desmedidamente con su suegro Labán y le dijo: aquel en quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Bastaba nada más decirle: suegro, revisa lo que tú quieras. Si encuentras lo tuyo en las manos de alguien de mi casa, considera tú lo que harás con él. Si quieres castigarlo, ¿no? ¿Ok? Pero él fue más allá y dijo: a quien encuentres tus dioses, no quede con vida. Usted y yo y todas las personas tenemos poder en nuestras palabras. Hay poder en nuestras palabras para bendecir y para maldecir, para traer bendición a nuestra vida. Por lo tanto, yo te animo a que cuando hables, hables bien, a que hables bien, a que hables con bendición. Incluso las palabras que tú hablas, tu cuerpo, tu cuerpo las recibe. Hace poco escuchaba un audio de una persona y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante y voy a hacer ese experimento. Dicen que una persona tomó 2 vasos con agua y a un vaso con agua le hablaba cosas bonitas, le decía cosas bonitas, le decía: ay, qué cristalina eres, qué buena que tú eres. Yo sin ti no podría vivir, porque un ser humano no puede vivir sin agua, puede estar mucho tiempo sin comer, pero sin tomar agua no puede. Y le hablaba cosas bonitas al vaso con agua. En cambio, al otro vaso no lo consideraba, no le ponía atención, sino que más bien le hablaba groseramente. Y le decía: tú no sirves para nada, eres inservible, yo no tengo ningún fruto de parte de ti. Al cabo de los días, dice la persona que hizo este experimento, el agua a la que se le hablaba bien se mantenía cristalina, bonita. En cambio, al agua que se le habló mal, que se menospreció, que se le decía cosas duras, se fue poniendo oscura, de manera tal que se pudrió. Como podemos ver, hay poder en las palabras. Hay poder en las palabras. Por lo tanto, te invito a que tengas mucho cuidado de la forma en que tú hablas. Habla bendición. La honradez es el primer negocio. Dice el verso 38, en 20 años que llevo contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca han mal parido, y los machos de tu rebaño nunca me los he comido. Ganado destrozado por fieras, nunca te llevé. Yo pagaba el daño, de lo mío te cobrabas tanto si era yo que me habían robado, ¿verdad? De día como si lo era de noche. Estaba yo que de día me devoraba el resistero y de noche la helada, mientras huía el sueño de mis ojos. Decía él que él siempre había trabajado con honradez, siempre. Y como vemos esta imagen, dice: la honradez es el primer negocio. ¿Quieres que te vaya bien? Sé honrado. Ser honrado no solamente significa, digamos, no tomar lo que no es tuyo. Ser honrado es también honrar, ¿verdad? Aquella persona, por ejemplo, si tú sirves a alguien, hónralo con tu trabajo.
El verso 53 dice, el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor juzgue entre nosotros, el Elohim de sus padres, y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Entonces aquí se hablan de, bueno, Jacob le habla de su Dios y el otro habla de los dioses, ¿verdad? De él. Él dice Nacor, ¿ok? Muy bien. Vamos, para terminar, del verso 1 al verso 3 del capítulo 32. Madrugó Labán por la mañana, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán partió y volvió a su lugar. Y Jacob siguió su camino. Se encontraron con él ángeles del Eterno. Al verlos, dijo Jacob, campamento del Eterno es este. Entonces llamó a aquel lugar Mahanaim, Baruch Hashim. Muy bien. Ya para terminar, queridos hermanos, dice que Jacob fue por su camino y se encontró con Malachim, se encontraron con ángeles y dijo, este es el campamento de Elohim, y llamó a aquel lugar Mahanaim, o sea, el campamento, ¿verdad?, de ángeles. Era un campamento de ángeles, era el lugar, un Makon Kadosh, un lugar santo. Y bueno, nuevamente traigo aquí esta imagen del monte Moriah, que fue, ¿verdad?, donde se encontró posiblemente Jacob con estos ángeles. Baruch Hashem. Conclusiones. Bueno, aquí tengo algunos puntos de lo que aprendimos de estos pasajes. ¿Qué aprendemos de esta parashá? Reconocer los lugares sagrados o santos. Hay un solo sitio donde se construyó el sagrado templo y fue en Jerusalén. Ese es el lugar más sagrado del mundo, del planeta. Si hay un lugar sagrado, está ahí en Jerusalén. No lo encuentras en la India, no lo encuentras en el Tíbet, no lo encuentras en Roma, lo siento mucho. Está en Jerusalén y está en la Tierra Santa. El Eterno es el que puede cambiar tu historia. Definitivamente, Él puede cambiar nuestra historia, pero es un trabajo en conjunto. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. El que las hace, las paga. Cada acción tiene su consecuencia. Lo vimos. En la parasha anterior, vimos lo que ocurrió con Jacob, hacerse pasar por su hermano. Su mamá le dijo, tu maldición sea sobre mí, lo siento mucho. Quien las hace, las paga. El Eterno es la fuente de nuestra prosperidad, definitivamente. Él es quien te prospera. El respaldo de parte del Eterno, sí. Necesitamos el respaldo divino. Y por último, nuestra seguridad radica en nuestra confianza en el Todopoderoso. Amén. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta maravillosa oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra. Damos gracias al Santo y Bendito por esa oportunidad. Gracias, Padre amado precioso, por tu palabra, porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos orienta y nos da inteligencia, sabiduría, conocimiento. Desearles a todos ustedes una feliz semana. Agradecerles a cada uno de ustedes su compañía. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y, si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Feliz semana y que el Eterno les continúe bendiciendo.